Antes de adentrarnos en esta historia profunda, llena de matices emocionales y revelaciones inéditas, te invito a apoyar este canal. Si te apasionan las investigaciones a fondo, las historias exclusivas de celebridades y las historias detrás de los titulares, suscríbete al canal, dale me gusta al artículo, compártelo con tus amigos, activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Tu apoyo me ayuda a seguir ofreciéndote artículos exclusivos, profundos y de alta calidad. Cuando se menciona el nombre de Bertín Osborne, la mayoría de los españoles piensa en una figura imponente. Cantante, presentador, empresario. Un hombre que ha ocupado durante décadas el centro del escenario mediático. Pero detrás de esa imagen pública tan pulida, existe una historia que siempre ha permanecido en penumbra. Una historia que muy pocos se han atrevido a contar. Y entre esas voces silenciosas, había una que nunca habló. Hasta ahora, Sandra Domecq, su primera esposa, su primer amor adulto, la mujer que vivió con él momentos de gloria, caídas silenciosas y secretos que la prensa nunca pudo confirmar. Hace años que Sandra no está entre nosotros, pero las personas que compartieron intimidad con ella, amigas, familiares, personas de absoluta confianza, han decidido romper el silencio. Lo hacen con respeto, pero también con la necesidad de liberar un relato que Sandra, en vida, nunca quiso convertir en escándalo. Para ella, el pasado era un cofre que se debía proteger, especialmente por sus hijas. Sin embargo, quienes la amaron saben que callar para siempre no sería honrar la historia, sino enterrarla injustamente. Pretende reconstruir, con minuciosidad y rigor periodístico, la verdad emocional de esa relación. No se trata de sensacionalismo, sino de una mirada honesta a los años en que Sandra y Bertín formaron un matrimonio que hoy muchos idealizan, pero que estuvo lleno de luces y sombras, de promesas infinitas y decepciones profundas. A finales de los años 70, cuando Bertín Osborne apenas daba sus primeros pasos hacia el estrellato, Sandra Domecq apareció en su vida como un torbellino suave. Ella provenía de una familia jerezana de tradición, con una educación impecable, una elegancia natural y una capacidad innata de empatizar con los demás. Las personas que la conocían la describen como una mujer luminosa, alguien que nunca necesitó levantar la voz para llenar una habitación. Bertín, por su parte, era pura energía masculina, ambición, encanto y carisma. Tenía una manera casi magnética de conquistar, no solo a mujeres, sino también a productores, periodistas y empresarios. Cuando ambos se conocieron, surgió entre ellos un flechazo que muchos recuerdan como inevitable. Pero esa intensidad emocional pronto se convertiría en un arma de doble filo. Una relación marcada por dos personalidades opuestas. Sandra era discreta. Bertín era expansivo. Sandra necesitaba estabilidad. Bertín vivía rodeado de giras, cámaras, cenas infinitas y compromisos sociales. Sandra amaba la intimidad del hogar. Bertín vivía en un torbellino constante. Las personas cercanas a la pareja aseguran que los primeros meses fueron idílicos. Viajes, risas, conversaciones largas y complicidad auténtica. Sandra lo acompañaba a conciertos, a entrevistas, a cenas donde él brillaba y ella observaba con serenidad. Pero poco a poco, la vida pública comenzó a devorarlo todo. Un amigo íntimo de la familia recuerda una frase que Sandra dijo en una reunión privada. Yo no me casé con una estrella, me casé con un hombre. Y a veces siento que ese hombre se me escapa de las manos. Esa sensación sería el eje de muchos de los conflictos que vendrían después. A principios de los 80, España vivía un auge mediático. Las revistas del corazón competían ferozmente por exclusivas, y Bertín Osborne era oro puro para las portadas. Guapo, joven, con futuro y con una vida social que parecía no tener límites. Para Sandra, que era tímida y poco amiga de las cámaras, aquello se convirtió en un laberinto agobiante. Cada salida, cada gesto, cada rumor se amplificaba en los medios. Y aunque ella soportaba con elegancia, la presión le robaba paz. Todo empeoró cuando empezaron los rumores de infidelidades. Nunca hubo pruebas sólidas. Pero el simple hecho de que la prensa lo insinuara
ya era devastador para Sandra, que vivía esos titulares como estocadas emocionales. Una amiga cercana reveló recientemente: Sandra lloró mucho en silencio. No era una mujer que hiciera escenas. Jamás. Pero sufría. Y sufría más porque nunca quiso hablar mal de él. Cuando se indaga en la vida privada de la pareja, surge un elemento recurrente: la soledad. Sandra estaba sola incluso cuando estaba acompañada. Las largas ausencias de Bertín, las grabaciones interminables, los compromisos públicos. Todo eso creaba una brecha entre ellos. Ella comenzó a llevar la casa y la maternidad prácticamente sola. Y aunque siempre hablaba con orgullo y amor de sus hijas, sus allegados aseguran que a veces se sentía invisible. Hay testimonios que afirman que Sandra, en momentos de gran confusión emocional, llegó a plantearse dejarlo todo y marcharse a vivir fuera de España para comenzar de cero. No por falta de amor, sino porque el amor ya no era suficiente para sostener la estructura emocional del matrimonio. La carrera de Bertín seguía en ascenso: programas, conciertos, viajes internacionales. Su vida avanzaba a velocidad de vértigo. Pero la de Sandra, no. Ella se quedó en un segundo plano, viendo cómo el hombre que amaba se convertía en un personaje público difícil de compartir. Una de las revelaciones más sorprendentes que han salido a la luz recientemente proviene de una carta privada, guardada durante años por una amiga íntima de Sandra. En ella, Sandra escribió: a veces siento que Bertín ama más al público que a sí mismo. Y tal vez también más que a mí. Estas palabras, cargadas de melancolía, muestran el verdadero peso emocional que ella cargó durante años. Cuando la separación llegó, muchos se sorprendieron, pero quienes estaban cerca sabían que la relación se había ido desgastando lentamente. No hubo explosiones, ni dramas públicos, ni acusaciones directas. Fue una ruptura triste, madura y silenciosa. Sin embargo, lo que nunca se contó hasta hoy es que Sandra, pese a la separación, nunca habló mal de Bertín. Nunca reveló detalles íntimos. Nunca expuso heridas. Protegió la historia que habían vivido. Tal vez por respeto. Tal vez por amor. Tal vez por sus hijas. Una de las amigas más antiguas de Sandra lo resume así: si Sandra hubiera querido, habría podido hundirlo mediáticamente. Tenía información. Tenía vivencias. Tenía emociones muy intensas. Pero jamás lo hizo. Su silencio fue un acto de amor. El relato oculto que ahora sale a la luz. ¿Por qué estas personas deciden hablar ahora? Porque sienten que Sandra merece ser recordada no solo como la ex de Bertín, sino como una mujer compleja, profunda, sensible y extraordinariamente fuerte. Porque creen que su versión nunca contada de la historia merece ver la luz. Y porque, con los años, entienden que el silencio también puede ser una forma de injusticia. La separación entre Sandra Domecq y Bertín Osborne marcó un antes y un después. No solo en la vida de ambos, sino también en la percepción pública de lo que había sido su relación. Aunque la prensa rosa de la época trató la ruptura como un simple episodio más en la larga lista de historias sentimentales del cantante, aquellos que conocían realmente a Sandra sabían que detrás de ese silencio impecable se escondía un proceso emocional extremadamente complejo. Cuando Sandra abandonó definitivamente el hogar que compartía con Bertín, lo hizo sin escándalos, sin cámaras delante, sin entrevistas exclusivas. Aquella discreción era uno de sus rasgos más característicos, casi parte de su ADN emocional. Sin embargo, ese silencio exterior contrastaba brutalmente con lo que estaba ocurriendo dentro de ella. Amigas cercanas revelan que los primeros meses fueron devastadores. Una de ellas describió así aquel periodo. Sandra tenía una sonrisa muy educada, pero sus ojos decían otra cosa. Nunca hablaba mal de él, pero era evidente que la ruptura la había dejado rota por dentro. Durante años, Sandra había sido el sostén invisible de un hombre que vivía de cara al público. Había asumido el peso de la estabilidad familiar, mientras él se desenvolvía entre escenarios, programas, entrevistas y compromisos sociales.
Sin embargo, una vez rota la relación, todo aquel esfuerzo emocional se transformó en una suerte de vacío imposible de llenar rápidamente. Uno de los aspectos más íntimos que emergen del testimonio de varias personas que compartieron su vida con Sandra es que, tras la separación, ella tuvo que reconectar consigo misma. Había sido madre, esposa, compañera, pero durante años, su identidad propia había quedado difuminada detrás de las prioridades de la vida pública de Bertín. Este fenómeno, común en parejas donde uno de los dos posee una presencia mediática dominante, afectó profundamente a Sandra. Una psicóloga familiar que trató con ella de forma puntual lo expresó así: no había perdido solo a un marido. Había perdido el marco emocional sobre el que había construido su vida adulta. Por primera vez en mucho tiempo, Sandra se vio obligada a preguntarse: ¿quién soy yo sin él? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué sueños dejé atrás por mantener una relación asimétrica? ¿Qué partes de mí misma sacrificó el matrimonio? Estas preguntas no fueron fáciles de responder. Y según sus allegados, el proceso duró años. La maternidad. Su mayor fuerza y su mayor vulnerabilidad. Si hubo algo que mantuvo a Sandra en pie durante los meses más turbulentos, fueron sus hijas. Para ella, la maternidad no era una obligación, sino una vocación profundamente emocional. Las niñas se convirtieron en su refugio, en su motivación y, al mismo tiempo, en su mayor preocupación. La separación planteaba retos dolorosos, la convivencia partida a partida, la reorganización emocional del hogar, la necesidad de explicar sin herir, la responsabilidad de protegerlas del ruido mediático. Personas cercanas aseguran que Sandra vivió esta etapa con un equilibrio admirable entre fortaleza y sensibilidad. Una amiga de la familia recuerda una frase suya: no quiero que mis hijas crezcan pensando que su padre es un villano, pero tampoco quiero que repitan mis silencios. Ese dilema entre la lealtad y la verdad emocional acompañó a Sandra durante gran parte de su vida. La presencia de Bertín incluso en la distancia. Aunque la relación había terminado, la figura de Bertín seguía presente de múltiples maneras. En la prensa, en la televisión, en las conversaciones sociales, en la memoria colectiva del país. Y, sobre todo, en la vida de sus hijas. Esto hacía extremadamente difícil que Sandra pudiera cerrar definitivamente una etapa que la había marcado tan profundamente. Una amiga de confianza lo explicó así: cada vez que él sacaba un disco, aparecía en televisión o concedía una entrevista hablando de su vida, ella revivía cosas. A veces con nostalgia, otras con tristeza. La sombra de un hombre tan público se convierte, inevitablemente, en una especie de eco constante en la vida de quienes un día lo acompañaron en silencio. Durante los años posteriores al divorcio, Bertín siguió estando en el punto de mira de la prensa. Cada nueva relación, cada escándalo, cada titular generaba atención nacional. Aunque Sandra nunca comentó nada públicamente, sus allegados aseguran que vivía aquellos episodios con una mezcla de alivio, por no estar ya en el centro de la tormenta, y melancolía. En particular, algunos rumores sobre supuestas infidelidades o relaciones turbulentas despertaban en ella heridas pasadas, aunque jamás lo admitiera abiertamente. Una amiga de la juventud lo contó así: cuando veía ciertas cosas en televisión, bajaba la mirada y decía, no me sorprende, pero jamás añadió una sola palabra más. Ese autocontrol, ese respeto absoluto por su pasado, habla más fuerte que cualquier declaración. La transformación interior de Sandra, del dolor a la serenidad. Con el paso del tiempo y gracias al apoyo de sus hijas, Sandra empezó a recuperar algo que había perdido años atrás: su voz interior. Volvió a pintar, volvió a escribir, volvió a viajar, volvió a rodearse de personas que la conocían desde antes de la fama ajena. Poco a poco, comenzó a reconstruir una vida más tranquila, más sencilla, más conectada con la mujer que ella siempre había sido. Una persona que compartió esos años lo recuerda así: Sandra se volvió más fuerte. No dejó de ser sensible, pero ganó una especie de claridad. Tenía cicatrices, sí, pero también una paz nueva.
La serenidad que tantos describen en ella se forjó en esos años de renacimiento personal. Las conversaciones privadas donde por fin habló, aunque públicamente nunca reveló detalles. En la intimidad, Sandra sí compartió fragmentos de lo que había vivido con Bertín. No lo hacía para desahogarse, sino para comprenderse mejor. Según varios testimonios, hubo 3 grandes confesiones que repetía en momentos de confianza profunda. Lo quise más de lo que pensé que podía querer a alguien. Sandra nunca negó que Bertín había sido un gran amor. Un amor imperfecto, turbulento, exigente, pero intenso. Para ella, el dolor posterior fue directamente proporcional a la magnitud del sentimiento. No sabía cómo sostener a un hombre que necesitaba ser amado por todo un país. Esta frase revela una lucidez brutal. Bertín no solo vivía de la música, vivía del aplauso, de la admiración, de la imagen pública. Y ese tipo de necesidad emocional es difícil de compartir dentro de un matrimonio. Yo desaparecí un poco para que él pudiera brillar, y me costó años volver a encontrarme. Tal vez esta es la confesión más desgarradora. Habla de un amor que sacrificó partes esenciales de sí misma sin darse cuenta. Un fenómeno muy común en las parejas donde la fama pesa más que la intimidad. La salud emocional de Sandra, cicatrices que nunca se vieron. Aunque fue una mujer fuerte, Sandra arrastró durante años sentimientos de insuficiencia emocional, desgaste psicológico, lealtad silenciosa, culpa injustificada, miedo a herir a sus hijas. Estas emociones la acompañaron de forma intermitente, a veces más leves, a veces más intensas. Una terapeuta que trabajó con ella señaló: Sandra no estaba resentida, estaba herida. Son cosas muy distintas. El rencor destruye, la herida duele. La diferencia es crucial. Con el tiempo, la relación entre ambos se estabilizó. No eran amigos íntimos, pero tampoco enemigos. Se respetaban. Habían compartido demasiado como para borrarlo, pero también habían sufrido lo suficiente como para no querer revivirlo. Las hijas fueron el puente que mantuvo un trato cordial. Amigas de la familia aseguran que Sandra valoraba mucho que Bertín cumpliera su rol de padre, incluso si él no siempre estaba emocionalmente disponible. Una amiga dijo: ella nunca quiso quitarle mérito como padre. Le dolieron otras cosas, pero no eso. En los años finales de su vida, Sandra había alcanzado una madurez emocional admirable. Era más libre, más serena, más consciente de sí misma. Tenía un círculo íntimo pequeño pero sólido, y había logrado reconstruir su identidad desde la autenticidad. Algunas personas aseguran que incluso llegó a perdonar todo lo vivido, no como un acto hacia él, sino hacia sí misma. Una frase suya, compartida por una de sus amigas más leales, resume perfectamente esa transformación. No cambiaría nada de lo que viví. Me dolió, sí, pero también me hizo la mujer que soy. Esas palabras reflejan la elegancia emocional con la que Sandra enfrentó su destino. Si algo marcó la vida posterior de Sandra, fue la decisión consciente de criar a sus hijas desde la verdad, pero sin resentimiento. Les enseñó a amar sin depender, ser fuertes sin perder la sensibilidad, respetar la memoria familiar sin cargar con sus sombras, vivir con autenticidad incluso cuando la vida es difícil. Quienes la conocieron aseguran que ese fue su mayor logro. La historia entre Sandra Domecq y Bertín Osborne no terminó con la firma del divorcio ni con los años de silencio que siguieron. Tampoco terminó con las nuevas relaciones, las carreras independientes, ni con los caminos que cada uno eligió para reconstruirse. Su historia, de alguna manera, quedó suspendida en el tiempo, como una herida suave que no sangra, pero tampoco desaparece. El fallecimiento temprano de Sandra marcó un punto de inflexión trascendental. Para muchos, su muerte significó el cierre definitivo de un capítulo lleno de luces y sombras. Para Bertín, sin embargo, fue un espejo inevitable. Un espejo que lo obligó a enfrentarse a una verdad emocional que había postergado durante demasiados años. Cuando Sandra falleció en 2004, el país entero se sorprendió. A pesar de que llevaba un tiempo enferma, su círculo íntimo había mantenido la discreción que siempre la caracterizó. La noticia cayó como un jarro de agua fría.
incluso para quienes ya no formaban parte de su vida cotidiana. Para Bertín, aquel día fue devastador. Amigos cercanos del artista aseguran que recibió la noticia con un silencio absoluto, tan profundo que ni siquiera quienes estaban a su lado supieron cómo consolarlo. Él no gritó, no lloró en público, pero su rostro decía más que cualquier declaración. Una persona presente aquella tarde reveló. No dijo una sola palabra durante horas. Solo repetía en voz baja: no puede ser, no puede ser. En muchas ocasiones, las pérdidas más dolorosas no son las de quienes nos acompañan diariamente, sino de quienes un día marcaron nuestra vida en un punto irrepetible. Y eso fue Sandra para él. Un punto de inflexión emocional. Un amor fundacional que nunca se borró del todo. Tras el fallecimiento, comenzaron a conocerse confidencias privadas que él jamás había expresado en público. No eran escándalos, ni confesiones amarillistas, sino reflexiones íntimas que salían a la luz como fragmentos de un duelo profundo. Entre ellas, 3 frases destacan sobre todas las demás, por su peso emocional y su sinceridad inédita. Yo fui demasiado joven para entenderla. Bertín reconoció en su círculo íntimo que no comprendió la profundidad emocional de Sandra cuando estuvieron juntos. Aceptó que su ambición profesional y su vida pública absorbieron una parte de sí mismo que debía haber preservado para su matrimonio. Ella me dio una estabilidad que yo no supe cuidar. Esta frase, repetida según allegados, refleja una toma de conciencia madura y tardía. Reconoce que Sandra fue el ancla emocional en un periodo de fama creciente, y que él no supo valorar aquel equilibrio hasta que lo perdió para siempre. Nunca dejó de importarme, aunque no estuviéramos juntos. Muchos creen que esta es la afirmación que mejor resume su sentir. No se trataba de un amor romántico persistente, sino de un vínculo emocional que trasciende las categorías y que permanece incluso cuando las vidas divergen. Según fuentes cercanas, Bertín escribió una carta pocos días después de la muerte de Sandra. Una carta que nunca envió a ningún medio, que nunca leyó en voz alta, y que guardó en una caja fuerte personal. Una parte del contenido, jamás publicada en su totalidad, fue filtrada discretamente por alguien que la vio. La frase más conmovedora, según esa fuente, decía: «Ojalá hubiese tenido la madurez que tengo hoy cuando tú aún estabas aquí». Una línea que encierra arrepentimiento, nostalgia y una comprensión tardía del valor real de la mujer con la que compartió los primeros pasos decisivos de su vida adulta. Mientras los medios cubrían la noticia de manera formal y respetuosa, Bertín vivió un proceso de duelo mucho más profundo que el esperado. Sus apariciones públicas en los meses posteriores mostraban a un hombre contenido, pero sus amigos cuentan otra realidad. Hablaba de episodios de su matrimonio que nunca antes había mencionado. Se cuestionaba errores pasados. Sentía miedo de que sus hijas lo culparan por lo vivido. Este duelo fue, para él, una especie de cierre emocional que nunca había hecho. Por primera vez, aceptó que la relación no había sido solo víctima de incompatibilidades, sino también de inmadureces, descuidos y renuncias no compartidas. El peso emocional de su legado con Sandra, a pesar de los años transcurridos. Sandra dejó una huella emocional compleja y persistente en la vida de Bertín, no solo como madre de sus hijas, sino como referente sentimental de una etapa irrepetible. Sus hijas con el tiempo se convirtieron en un espejo involuntario de esa historia. La forma en que hablaban, ciertos gestos, palabras que usaban y la sensibilidad que heredaron de su madre, hacían que él reviviera parte de aquello que un día tuvo y perdió. Una amiga cercana de la familia lo explicó así: cada vez que una de sus hijas hace algo que le recuerda a Sandra, él se queda en silencio unos segundos. Es como si la memoria le diera un golpe suave, pero profundo. Con el paso del tiempo, y en conversaciones privadas en cenas familiares o con amigos muy cercanos, Bertín dejó escapar detalles que nunca hizo públicos. Algunos de ellos impactan profundamente por la honestidad y la vulnerabilidad que muestran. Sandra era mejor persona que yo, no tengo miedo de decirlo. Una confesión que, según quienes estuvieron presentes, pronunció con lágrimas contenidas. No era falsa humildad. Era una aceptación adulta de una realidad emocional. Me apoyó incluso cuando yo no me lo merecía.
Este reconocimiento habla del sacrificio emocional que ella hizo en los primeros años de su carrera. Nunca conocí a alguien con una luz como la suya. Probablemente la frase más reveladora sobre cómo la recordaba. ¿Por qué nunca habló públicamente de estas cosas? La pregunta inevitable es, ¿por qué Bertín nunca habló en público de todo esto? Las razones, según personas que lo conocen bien, fueron varias. Respeto a la memoria de Sandra. Nunca quiso convertir su historia en un titular. Miedo a herir a sus hijas. Pensaba que hablar demasiado podría abrir heridas innecesarias. Protección contra la prensa. Sabía que cualquier palabra personal sería usada como arma mediática. La culpa. Reconocer públicamente sus errores lo habría expuesto emocionalmente más de lo que estaba dispuesto a tolerar. Orgullo. Durante años, su imagen pública se construyó sobre una figura fuerte, segura, casi inquebrantable. La vulnerabilidad no encajaba en ese molde. El impacto real de Sandra en la vida de Bertín, con el paso del tiempo, se hizo evidente para quienes lo conocían, que Sandra había dejado una marca que ninguna otra relación pudo borrar completamente. Influyó en su forma de ver el amor. Después de ella, sus relaciones posteriores fueron diferentes, menos idealizadas, más prudentes, más defensivas. Cambió su sentido de responsabilidad paterna. La presencia de Sandra en la crianza de sus hijas lo llevó a tomar decisiones más maduras en los años posteriores. Lo volvió más autoconsciente. Según un amigo de juventud, nunca volvió a amar de la misma manera, porque nunca volvió a ser el mismo hombre. Las revelaciones finales, el testimonio que sorprende incluso hoy. En los últimos años, mientras su perfil público seguía activo, varias personas cercanas aseguran que Bertín habló por primera vez del gran error de su vida sentimental. No supe cuidar lo que más valía. Estas palabras, pronunciadas en un entorno privado, han sido interpretadas como su confesión más honesta sobre Sandra. Otra revelación, aún más íntima, salió de boca de un amigo suyo. Si volviera atrás, la trataría como merecía, y no como el joven inmaduro que fui. Estas declaraciones no son una autocrítica superficial, sino el resultado de una vida entera, procesando un amor que nunca terminó de cerrarse. El círculo que nunca se cerró del todo. La vida sigue. Pero hay historias que quedan abiertas para siempre. La de Sandra y Bertín es una de ellas. Para él, Sandra no fue solo una exesposa, fue el primer amor serio, la primera persona que lo vio más allá de la fama, la primera que lo sostuvo emocionalmente, la primera que lo enfrentó con sus límites y la primera que lo dejó marcado para siempre. Para Sandra, él fue un capítulo crucial, doloroso, pero también formativo. Nunca lo negó, nunca lo atacó, nunca lo expuso. Su elegancia emocional fue su legado más precioso. La historia entre Sandra Domecq y Bertín Osborne no es simplemente un capítulo del pasado, ni una anécdota sentimental guardada en los archivos de la prensa. Es una historia humana, frágil y luminosa, marcada por silencios dignos, por amores que dejan huella y por verdades que, incluso décadas después, siguen resonando con la misma fuerza. Sandra fue mucho más que una figura en la vida de Bertín. Fue su primer ancla emocional, su espejo más honesto y el recuerdo que nunca logró borrar del todo. Su elegancia silenciosa, su fortaleza interna y su manera de amar sin condiciones construyeron un legado que hoy, por fin, comienza a ser comprendido en toda su magnitud. Bertín, por su parte, terminó admitiendo lo que durante años evitó, que Sandra representó una parte de sí mismo que solo se conoce una vez en la vida. Y aunque la distancia, los errores y la inmadurez le impidieron valorar aquel amor en su momento, sus revelaciones finales muestran a un hombre que aprendió demasiado tarde la importancia de lo que un día tuvo. En el fondo, esta no es una historia de reproches. Es una historia de humanidad, de heridas que enseñan, de afectos que perduran, de recuerdos que nunca se apagan. Y ahora, al cerrar este relato, queda claro que el nombre de Sandra Domecq seguirá siendo una presencia luminosa en la memoria colectiva y un faro emocional que marcó, para siempre, la vida de uno de los personajes más conocidos de España. Si este relato te ha emocionado, si te interesa conocer la verdad detrás de las grandes historias del mundo del espectáculo, y si valoras las investigaciones profundas y humanas, te invito a seguir apoyando este canal. Suscríbete al canal para no perderte los próximos reportajes.
Dale like si esta historia te llegó al corazón. Comparte el artículo con tus amigos y en tus redes. Activa las notificaciones para recibir cada nueva entrega en el momento justo. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos contando historias como esta, honestas, profundas y cargadas de verdad humana.